Jesús es identificado como Emanuel en Mateo 1, 22, 23. En este pasaje dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho Jehová por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa: Dios está con nosotros. Aunque el nombre literal Emanuel no se usa como un título común para Jesús, esto no significa que la profecía no se aplique a Jesús. En la cultura judía, los nombres tienen un significado simbólico. Los nombres en la escritura a menudo no se usaban como apodos o títulos permanentes, sino para describir el papel o misión de una persona. Por ejemplo, Jesús significa Jehová es salvación, describiendo su misión de salvar a la humanidad. Emanuel es el Dios el del panteón cananeo. Esta afirmación es incorrecta y muestra una falta de comprensión del idioma hebreo y del contexto bíblico. El término Él en la Biblia no es exclusivo del panteón cananeo. En la Biblia, Él es un término genérico para Dios en hebreo, utilizado para referirse al Dios verdadero, Jehová. Por ejemplo, Génesis 33, 20, llama a Jehová el Elohe Israel Dios, el Dios de Israel. Emanuel no tiene ninguna conexión con el panteón cananeo. El nombre Emanuel significa literalmente Dios con nosotros y Manu igual con nosotros y el igual Dios. No tiene ninguna referencia a un Dios pagano. Además, el texto de Isaías fue escrito dentro del contexto del monoteísmo hebreo, que se opone directamente al politeísmo de las naciones vecinas. La palabra El no es un nombre propio exclusivo de un dios canáneo, sino un término genérico que significa Dios en hebreo y otras lenguas semíticas. Por ejemplo, en hebreo bíblico, El se usa para referirse al Dios verdadero, Jehová, como en Génesis 1, 1. Otra cosa, el libro de Isaías contiene muchas profecías mesiánicas, por ejemplo, Isaías 9, 6, 7, Isaías 53, la afirmación del ateo de que Él no tiene traducción es incorrecta. En hebreo, Él simplemente significa Dios. Cuando se usa en combinaciones como El Shaddai, Dios Todopoderoso, o Emanuel, Dios con nosotros, el significado de Él siempre se traduce como Dios. En el contexto bíblico, Él no es un nombre propio, sino una palabra descriptiva del Dios único y verdadero, Jehová. Isaías 45, 5, 7. Yo soy Jehová, y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, hago todo esto. Estos pasajes muestran que Isaías rechaza completamente la existencia de los dioses cananeos y de cualquier otra nación, afirmando que Jehová es el único Dios verdadero. El profeta Isaías es contundente en rechazar la existencia de otros dioses, ridiculizando incluso las deidades cananeas y de otras naciones. Isaías 44, 6. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Isaías 44, 9, 20. Isaías dedica varios versículos a burlarse de los ídolos, destacando la inutilidad de los dioses fabricados por manos humanas. Describe cómo los hombres tallan un ídolo de madera, pero ese ídolo no tiene vida ni poder alguno. Isaías 44, 6. Esto es lo que dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. No hay otro Dios aparte de mí. Este versículo enfatiza que Jehová es único y que ningún otro Dios existe en realidad. Isaías 41, 29. Miren. Todos ellos son falsos. Sus obras no son nada. Sus imágenes de metal fundido no valen nada. Son puro viento y vacío. Aquí se declara que los ídolos son completamente inútiles y no tienen existencia real. Esto incluye a los dioses cananeos y cualquier otra deidad falsa. Isaías deja muy claro que los dioses cananeos no existen, y en varios pasajes se burla de ellos y los declara como invenciones humanas sin ningún poder real. Un ejemplo destacado es Isaías 41, 29, que expone la inutilidad y falsedad de los ídolos. Isaías 2, 6, 8. Porque tú has rechazado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque se han llenado de costumbres de Oriente, practican la adivinación como los filisteos y hacen pactos con extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, su tierra está llena de ídolos. Se inclinan ante la obra de sus propias manos, ante lo que hicieron sus propios dedos. Aquí Isaías denuncia las prácticas idolátricas, incluyendo las influencias cananeas.
Jehová rechaza estas prácticas y las señala como una razón para el juicio. El contexto de Isaías deja claro que Jehová condenó y castigó a Israel por su adoración a dioses falsos, especialmente los dioses cananeos como Baal, Asera y otros. Esto refuerza la idea de que la profecía sobre Emanuel no tiene ninguna conexión con el dios cananeo El, ya que el mensaje de Isaías es la exclusividad y fidelidad a Jehová como el único Dios verdadero. El exilio como castigo por idolatría. Isaías 1:4. Ay de la nación pecadora. Han abandonado a Jehová, han tratado con desprecio al Santo de Israel. Isaías 57:5-6. Ustedes se encienden con pasión sexual bajo los árboles grandes y frondosos, sacrifican a los hijos en los valles. Estas prácticas se relacionan directamente con los ritos a Baal y Asera, deidades cananeas. Por ello, Jehová permitió que Israel fuera al exilio babilónico, porque por adorar dioses falsos. Por ende, la palabra Emanuel no tiene nada que ver con un dios cananeo. Si se supone que Isaías critica y denuncia la adoración a deidades falsas, el libro de Isaías está lleno de denuncias contra la idolatría y la adoración de dioses falsos, incluyendo los del panteón cananeo. Isaías no solo refuta la idea de que estas deidades tengan poder alguno, sino que las describe como creaciones humanas sin valor alguno. Isaías 44:9-10, traducción del Nuevo Mundo. Los fabricantes de ídolos no son nada, y las cosas que ellos atesoran no sirven para nada. Sus testigos no ven nada ni saben nada, y por eso se sentirán avergonzados. ¿Quién ha hecho un dios o ha fundido una estatua de metal que no sirve para nada? Esto muestra que Isaías condena claramente la idea de adorar deidades cananeas o cualquier otro ídolo. Isaías 46:5-7. Aquí se burla de los ídolos que son incapaces de salvar o responder. Esto incluye el del panteón cananeo, que no tiene relevancia alguna para la teología de Isaías. Antes de Isaías, otros profetas denunciaron repetidamente la idolatría y la influencia de los dioses cananeos. Oseas 2:13. Jehová dice que castigará a Israel por haber adorado a Baal. Jueces 2:13. Se condena a los israelitas por dejar a Jehová y servir a Baal y a las imágenes de Astoret. Isaías continúa esta misma tradición, atacando la adoración a Baal, Asera y otros dioses cananeos. Es absurdo pensar que Isaías, quien dedica gran parte de su libro a exponer la inutilidad de estas deidades, usaría el nombre Emanuel en referencia a un dios cananeo. La idea de que Emanuel se refiere a Acaz es absurda por varias razones. El nombre Emanuel significa Dios está con nosotros y tiene un fuerte simbolismo teológico. Acaz, lejos de confiar en Jehová, fue conocido por sus malas decisiones, como aliarse con Asiria. 2 Reyes 16:7-9. No hay nada en la vida de Acaz que lo relacione con el significado de Emanuel. La señal dada en Isaías 7:14 era una promesa de salvación, no un juicio sobre Acaz. Jehová estaba asegurando que el linaje de David sería preservado, algo que encuentra su cumplimiento pleno en Jesucristo. Él aparece como título en la Biblia. Al igual que el mucho más frecuente Elohim, deriva de antiguas palabras semíticas para Dios/Dios. Es cierto que él aparece como el nombre del dios principal en los mitos de Ugarit, una ciudad semítica occidental. El hebreo también es una lengua semítica occidental, del siglo XIII. Sin embargo, la palabra también aparece allí para referirse a cualquier deidad o incluso a un espíritu. Por cierto, la conexión de Jacob con él se afirma a veces sobre la base del otro nombre de Jacob, Israel, donde él es la última parte del nombre. Una vez más, él es un título que se traduce objetivamente como Dios, que se utiliza a menudo en otros nombres personales en Israel, como Samuel, y en las naciones vecinas. Así que en la colección de nombres personales amonitas más de 150 contiene el título El, pero la mayoría afirmaría que el dios principal de Amón era Milcom, y que él en realidad solo era un título de Milcom. Hay que tener mucho cuidado al sacar muchas conclusiones de una palabra que es objetivamente un título para cualquier dios en el mundo semítico occidental antiguo. ¿Por qué no lo reconoció la nación de Israel, y especialmente por qué no lo reconocieron los líderes religiosos de aquella nación?
Ante todo, que se advierta que el que la nación no pudiera identificarlo no debería causarle sorpresa a ningún judío que esté familiarizado con la historia de su pueblo, porque las escrituras hebreas vez tras vez dan testimonio de que este pueblo era una nación porfiada. Éxodo 32, 9. Deu 9, 6. 2 Cro 38, desde el tiempo en que se les llamó y sacó de Egipto hasta su restauración después del cautiverio babilónico. El registro de ellos es uno de repetidas apostasías, de no poner atención a las instrucciones de Dios y de perseguir a los profetas que les envió. 2 Cro 36, 15, 16, ya que maltrataron a los esclavos del gran dueño de la viña, Jehová Dios, de la manera en que lo hicieron, no sorprende el que dieran muerte maliciosamente a su hijo, aun como Jesús mostró en una ilustración, Mat. 21, 33, 46. Otra cosa. El clero del día de Jesús había llegado a tan gran deterioro que era hipócrita y amador del dinero, dos características que estorbaban el identificar a Jesús como el Mesías. Así como Jesús les dijo, ¿cómo pueden ustedes creer, cuando están aceptando gloria unos de otros y no están buscando la gloria que proviene del único Dios? Cuando él puso de manifiesto el egoísmo de ellos, se les hizo más difícil considerar la evidencia objetivamente, y por lo tanto trataron de hallar amparo acusando a Jesús de hacer sus obras por medio del poder de Satanás el diablo. Juan 5, 44. Más 12, 22, 31. Hay todavía otra razón por la cual estos líderes religiosos no reconocieron a su Mesías. Enfadados e irritados de estar bajo el yugo romano, buscaban ansiosamente a un Mesías que los libertara de tal yugo. ¿No predecía Isaías que el dominio estará sobre su hombro, y que del aumento de su dominio y de su paz no habrá fin? Más que eso, ¿no había predicho Isaías también que el Mesías sería un gobernante muy sabio y justo, que él destruiría a todos los inicuos y que todas las naciones jurarían lealtad a él? Seguro que sí lo había dicho, Isa. 9, 6, 7, 11, 1, 10, Mol. Sin duda la profecía mesiánica irrefutable de Isaías es la siguiente. Isaías predijo el rechazo del Mesías. Isaías 53 es uno de los textos más contundentes sobre el rechazo y sufrimiento del Mesías. Isaías 53, 3, traducción del Nuevo Mundo. Fue despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Era como alguien de quien la gente aparta la mirada. Fue despreciado, y no lo valoramos. Esto describe con precisión cómo Jesús fue rechazado, burlado y menospreciado, no solo por las autoridades religiosas judías, sino también por muchos de su propio pueblo. Jesús fue despreciado por los judíos y llevado a la muerte. El Evangelio confirma el cumplimiento de estas profecías. Juan 1, 11. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. A pesar de ser el cumplimiento de las promesas mesiánicas, Jesús fue rechazado por los líderes religiosos y muchos de los judíos. Mateo 27, 41, 42. Los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él diciendo, a otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el Rey de Israel. Que baje ahora de la estaca de tortura, y creeremos en él. Este rechazo y burla cumplió exactamente lo que Isaías había profetizado sobre cómo el Mesías sería tratado. Isaías predijo que el mensaje del Mesías sería rechazado por muchos. Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído lo que hemos oído? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo de Jehová? La incredulidad del pueblo judío en el tiempo de Jesús es una evidencia directa del cumplimiento de esta profecía. 4. Jesús mismo reconoció el cumplimiento de Isaías. Jesús citó a Isaías para explicar la ceguera espiritual de su generación. Mateo 13, 14, 15, citando Isaías 6, 9, 10. Se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, por más que escuchen, no entenderán, y por más que miren, no verán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con sus oídos han escuchado sin responder, y han cerrado los ojos. Aquí Jesús deja claro que el rechazo del pueblo fue profetizado mucho antes, y que su cumplimiento es una prueba de la veracidad de las Escrituras. La historia de Israel está marcada por un patrón constante de rechazo a los profetas enviados por Dios.
2 Crónicas 36, 15, 16, traducción del Nuevo Mundo. Jehová, el Dios de sus antepasados, les enviaba advertencias una y otra vez por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y de su lugar de residencia. Pero ellos se burlaban de los mensajeros del Dios verdadero, despreciaban sus palabras y se reían de sus profetas, hasta que la furia de Jehová contra su pueblo llegó a un punto en que ya no había remedio. Este rechazo recurrente demuestra que los líderes y el pueblo a menudo endurecían su corazón hacia el mensaje de Dios, incluso cuando éste venía claramente respaldado por sus promesas y advertencias. 2. Apostasía y legalismo de los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Los líderes religiosos, como los fariseos y saduceos, estaban más enfocados en sus tradiciones y en mantener su posición que en buscar la voluntad de Dios.